generadora de inclusión, generadora de cultura de equipo. Es decir, en general, uno lo que observa que, y por lo que estamos viviendo en el mundo, el animador de este proyecto que es el neoliberalismo, el proyecto que nos dañó durante 4 años y nos dejó una deuda externa de 200.000 millones de dólares, expresa en el mundo desigualdades nunca imaginadas en términos sociales, económicos, culturales, de acceso a los servicios, de acceso al trabajo, de acceso a la alimentación, a la educación, a el desastre medioambiental, la falta de acceso a la conectividad de grandes sectores de nuestra población y Latinoamérica, ¿no? Muestra también este modelo político-económico, el neoliberalismo o capitalismo salvaje, el desprecio por todo modelo de democracia y de participación de nuestras sociedades. Es decir, que esa actitud no es accidental, sino que es parte de su gen. Y que tiene una intención política, que es la construcción de una sociedad desigual y sin derechos. Es decir, que el modelo de neoliberalismo nos ha marcado muy claramente, y lo ha expresado el presidente Trump y algunas expresiones de la Unión Europea, que ellos siguen apuntalando una sociedad con alta exclusión de sus ciudadanos. Esta crisis o tensión mundial, que no es nada más, no nos pasa a nosotros, es en todo el mundo, por algo se han gestado el Grupo Puebla, ¿cómo se llama? La Internacional Progresista, es porque visualizan el choque de dos culturas y creo con un gran esfuerzo de muchos dirigentes políticos y nuestro presidente y de muchos presidentes que van de Latinoamérica, peleando por gestar una cultura política diferente. Es decir, frente a lo que expresa el neoliberalismo, que es una cultura conservadora, cuyo actor político son las corporaciones, y como decía recién, este capitalismo no cree en la participación directa de los pueblos, porque justamente se pone en cuestión sus privilegios, ¿no? Y las injusticias. Y también esa cultura política conservadora genera procesos, como decía recién, autoritarios. Fíjense que Estados Unidos todavía están discutiendo si ganó Biden o no, pero bueno. Y del otro lado, lo que llamamos nacional, las tradiciones nacionales, populares, democráticas, feministas, latinoamericanistas, es la cultura, para algunos sociólogos, transformadora. ¿Y qué actor político sobresale? Y el actor político es el pueblo participando y movilizando. Y esto tiene que ver también con la historia de las democracias, porque, como dice nuestro querido teórico Duverger, él habla que la democracia indirecta, que es que está expresada en nuestro artículo 22 de la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, es funcional al modelo de capitalismo concentrado o salvaje. Y quiero citar su opinión, porque es interesante. Él dice: bajo la apariencia de los procedimientos modernos, los viejos regímenes de la autocracia feudal continúan funcionando en la práctica. Lejos de ayudar a derribarlos, estos procedimientos democráticos pueden incluso servir para prorrogarios
por medio de una simulación. Prorrogarlos, esos esquemas autocráticos, por medio de la simulación. Argentina ha tenido una historia difícil con la estabilidad democrática y tenemos una democracia de este tipo que es funcional a estos intereses. Miren el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente y nuestra vicepresidenta con una Corte Suprema que realmente es una vergüenza desde todo punto de vista, ¿no? Pero sabemos que es un poder originario de ese modelo de democracia del siglo XIX. Ahora, nuestro actor nacional, popular, latinoamericano, ha expresado a través de su historia distintas alternativas, especialmente el modelo para el proyecto nacional de Juan Domingo Perón, donde habla directamente de la democracia social. Es decir, plantea la necesidad de superar esos marcos tradicionales, formales, que se expresan en ese artículo 22 de la Constitución, y habla de incorporar no solo la sociedad, sino otros actores de la vida diaria en la discusión de las cuestiones públicas, es decir, de la política. En 1994, con la reforma constitucional, se pudo incorporar algún camino de democracia semidirecta a través de la Constitución provincial, con la consulta, la mecánica de consulta popular o referéndum y la iniciativa popular. Nunca he escuchado que se hayan utilizado, pero por lo menos quedaron en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es una constitución con una parte dogmática más que rica, pero con un esquema institucional bastante pobre. Si no, pregúntenle a Axel con Conte Gran, pobre que no se lo puede sacar de encima. Igual, a pesar de estas dificultades institucionales o constitucionales, los procesos en Latinoamérica en los 90 y en el mundo fueron discutiendo alternativas para, frente a la ola neoliberal, gestar en las ciudades o en las localidades la posibilidad de construir otros caminos donde el Estado tenga como aliado fundamental en las políticas públicas a la misma sociedad. Y es así que han surgido herramientas como uno lo ha conocido en la misma Mar del Plata, una consulta popular, los consejos temáticos que no se utilizan durante las administraciones conservadoras. Por eso yo ubico la cultura conservadora de los que tenemos un origen de las tradiciones nacionales y populares, donde ponemos en cuestión ciertas formas de gestión que legitiman el modelo o la estructura social de la comunidad. Es así que instrumentos también que se fueron instalando en periodos de administraciones medianamente populares fueron la audiencia pública, las bancas especiales, como decía, los consejos temáticos, y también 3 herramientas que me parece que tienen antecedentes internacionales, que son la planificación estratégica o plan de desarrollo estratégico, el presupuesto participativo y la planificación comunitaria. Esta cultura política transformadora, que supuestamente defiende los intereses nacionales y populares, a mi entender, debe promover, debe ser motor. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo te va? Debe ser promover. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Leo? Gusto verte.
Bien. Esta cultura, como decía, que nos identificamos, que somos herederos, y que entendemos que los procesos de cambio necesitan una participación de nuestro pueblo, nuestras comunidades, tiene la obligación de promover desde sus representatividades, decisiones y programas, políticas públicas que se construyan desde la ciudadanía propiamente dicha. Lo digo porque muchas veces está bien adherir o ser parte de una fuerza política, pero desde el punto de vista ideológico creo que lo sensato y lo concreto en las limitaciones de nuestra democracia formal, la presencia o la participación popular o ciudadana sirve como herramienta para rever las correlaciones de fuerza y en el conflicto imponer decisiones que tengan sintonía con la construcción del bien común. Y en esto creo que me surge una definición para estos tiempos. Si estamos convencidos de que la democracia participativa es un elemento complementario de la institucionalidad para avanzar en procesos de cambios, observemos lo que pasó ayer en la calle frente al Congreso, o lo que fue la Ley Nacional de Educación con 7 millones o más de argentinos, o la Ley de Medios de Servicio de Comunicación Audiovisual, es decir, lo que por ahí dicen los compañeros, la calle o la participación misma en el aporte, me parece que fortalece el campo nacional y popular y da la capacidad a nuestros representantes, la fortaleza para tomar las decisiones políticas. Y ahí me remito, por ejemplo, a todo el proceso que se hizo en Internet como un servicio público esencial, donde se motorizaron una serie de debates en el país, y bueno, Alberto tomó la decisión de justamente ponerle un límite a las prestadoras del servicio, ¿no? Que abusaban además de no haber invertido durante los 4 años de Macri. ¿Por qué es importante, a mi entender, desde la militancia, ser animador de la participación, no solo en los procesos electorales, sino en los procesos de construcción de decisiones públicas o políticas? Porque frente a nosotros tenemos un enemigo o un adversario, o el término que ustedes quieran, muy poderoso, con capacidad económica, mediática, y de justamente de haber cooptado sectores de la política para defender sus intereses. Y un modelo, como decía hace un rato, de desigualdad y de ciudadanos sin derechos. A veces uno escucha diagnósticos en los medios políticos, pero ¿por qué la oposición en estos momentos, yo me pregunto, en este país, con un presidente de la calidad y la vicepresidenta de la calidad que tenemos, lo único que es odio y no, porque no quieren expresar su proyecto? Y yo creo que justamente el proyecto que se expresó durante 4 años fue el de exclusión y destrucción de derechos. Ahora, ¿por qué es importante en una estrategia de desarrollo de nuestras comunidades alentar la participación de las ciudadanas y ciudadanos? Porque tiene un doble efecto. Primero, concientiza a nuestros conciudadanas y conciudadanos de el valor que tienen en las decisiones públicas, inclusive con los límites y las posibilidades que ello genera a nuestra comunidad. Pero nuestra derrota en los 4 años y en la derrota del 2015 es una derrota cultural, compañeros. Entonces, el trabajo que hay que hacer, que es un trabajo pedagógico, es justamente la recomposición de los ciudadanos en la participación política. ¿Qué quieren los medios de comunicación, que son herramientas de estos grupos concentrados? Justamente que
las ciudadanas y ciudadanos se queden en su casa, sean meros objetos de la comunicación y de un modelo económico, y no hagan lío. Y otro efecto que me parece importante que tiene la participación ciudadana y popular es la de generar actores reales y amplios en representación social, comprometidos con una sociedad más igualitaria. Vuelvo al ejemplo de ayer, vuelvo a los ejemplos puntuales de lo que fue la Ley de Educación Nacional y la del Servicio de Comunicación Audiovisual. Es decir, y creo yo que muchos de los que estamos acá somos parte del movimiento nacional y popular, creo que no hay que tener miedo a empezar a plantear en los ámbitos que se deban plantear con la participación más amplia los temas que están pendientes. Digo, para contribuir de esta forma a no solo concientizar a partir de la relación con el problema de nuestros ciudadanas y ciudadanos, sino de recuperar militancia en la apuesta fuerte de lo que va a ser la atención después en la discusión con la derecha. Pero para lograr esta cultura transformadora, que genere espacios de participación, que ponga en cuestión la democracia indirecta o la democracia vieja, debe empezar por algunos lugares la participación abierta de los temas públicos y sin tapujos y sin censuras, ¿no? Y esa institución se llaman los partidos políticos, que están en el artículo 38 de la Constitución, que a partir de la reforma de 1994, la reforma Constitución Nacional, tomó calidad constitucional los partidos políticos. Que en ese marco o en ese concepto de participación pongamos en cuestión el modelo de partido, creo que es el tiempo también, que es el tiempo. Es decir, la definición que es solamente una herramienta electoral, creo que en algún momento sirvió, pero hoy un modelo de partido, que realmente nosotros somos el Movimiento Nacional y Popular, tienen que ser herramientas movimentistas y tienen que tener amplia participación del ciudadano de a pie en la discusión de las cuestiones públicas. Y lo digo porque a veces en los mismos partidos políticos que uno participa o en los frentes donde uno participa, se tiene al ciudadano votante como mero convidado de piedra, es horrible decirlo, pero convidado para las elecciones. Y yo creo que no, que la sinergia y la fortaleza de las políticas públicas que puedan revertir situaciones de injusticia o de derechos que han sido vulnerados es justamente en los procesos de participación, y se empieza por casa. Quiero traer a cuenta una definición de un compañero que hablaba de la participación popular como una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades. Él hablaba que la participación popular es el requisito esencial para la transformación de las democracias formales o de baja intensidad, en las que las ciudadanas o los ciudadanos son meros observadores, al que se llama a votar cada 2 años, en democracias reales en las que los ciudadanos se conviertan en el verdadero protagonista. Bueno, ese es el desafío. Y ese es el desafío, creo, del campo nacional y popular. Y esto lo ato porque esas herramientas que en el modelo neoliberal de los 90, como fue el presupuesto participativo en Porto Alegre, o el plan estratégico en lugares como Barcelona, como, bueno, en 300 municipios en Argentina, la planificación comunitaria, tiene que ver con ello.
y tiene que ver con una discusión que nace desde la revolución industrial sobre el concepto de desarrollo. Se conceptualizaba el desarrollo en ese momento como el despegar económico, el cambio de sociedad, como todos sabemos, del campo a la urbe, el aumento de la urbanización, etcétera, etcétera. Pero sabemos que esa revolución industrial, marcada con un sesgo ideológico, que era el nacimiento del capitalismo, dejó no solo una cantidad de muertos en el camino, sino altos porcentajes de injusticias. Y fue justamente en estas últimas décadas donde se fue discutiendo, inclusive en lugares como Naciones Unidas, el concepto de desarrollo. Y a eso se le sumó el concepto de la sustentabilidad, dando por claro que la idea de desarrollo conjugaba el crecimiento económico con mayor equidad social, la sustentabilidad ambiental, la participación ciudadana, es decir, se ponía en cuestión también el sistema democrático, el reparto de los beneficios de ese proceso de desarrollo con equidad social, la ampliación de los derechos de los ciudadanos y la construcción de una mejor calidad de vida. En base a este concepto fue que se comenzó, y el debate que daba vuelta, a recuperar la idea de la planificación en ciudades, como les comentaba, que sentían que frente a la implementación de la ola del neoliberalismo, sus comunidades decrecían o perdían sus potencialidades en todo sentido, es decir, desde lo productivo hasta lo cultural. Y es así que se empezó a discutir los modelos tradicionales de gestión, a mi entender llamados administrativistas, que son anuladores de cualquier tipo de creatividad política en los marcos de la institucionalidad y que tienen un parámetro muy claro de legitimar las cuestiones del privilegio o de no crecimiento de nuestras sociedades. Y es así que teóricos como Jordi Borja, el autor del Plan Estratégico de Barcelona, dice que la única salida que les queda a las administraciones públicas o el Estado es la planificación. Y le suma la idea de lo estratégico. Es decir, la planificación participativa. En Argentina, como les decía, Te muteaste, Pablo. Habla. Te muteaste. Perdón. Más o menos entre 300, 400 municipalidades. Bueno, lo que es puntual, y también plantean estos teóricos de la planificación estratégica, que es fundamental la posibilidad de la utilización de recursos en su optimización para los planes que se definen. Es decir, que hay que tener conciencia de la limitud de los recursos. ¿Qué es lo estratégico? ¿Qué significa lo estratégico? Es que se puede enfrentar una crisis construyendo un camino, una herramienta, a partir de un diagnóstico que se comparta. Y es así que surgen los planes estratégicos en Argentina,
y se define como estratégico definir los recursos necesarios para transformar la realidad que queremos en esos planes. Se definen prioridades o lo prioritario, perdón, ante la cantidad de demandas. Y la estrategia, como decía, se convierte, o el plan estratégico de desarrollo, en una herramienta de intervención en el territorio. Esa herramienta nos define hacia dónde se quiere ir. Es una herramienta de gestión. Esa herramienta, justamente, exige una serie de cuestiones. Primero, como decía, el plan estratégico, definir hacia dónde se quiere ir. Estábamos hablando de desarrollo sustentable, dimos la definición de desarrollo sustentable. Bueno, el tema es que la sociedad debe definir los grandes objetivos en un momento determinado, porque es una planificación de corto, mediano y largo plazo. Y esos grandes ejes tienen que contar con el mayor, con el mayor de los consensos. Y ahí viene el tema de la planificación. Ahí viene el tema de la planificación. Es decir, ese plan estratégico es una herramienta de gestión y para que sea eficaz tiene que tener el mayor de los consensos. Y ahí viene una de las exigencias de esta planificación estratégica, que es la participación. Bueno, es estratégico porque no puede hacerse sin una base de participación y de acuerdo. ¿Por qué acuerdo? Porque en esa mecánica, esas técnicas de participación que existen y que lo define la planificación estratégica, como pueden ser asambleas, diagnósticos, torrente de ideas, comisiones, etc., se va a dar el conflicto. Se va a dar el conflicto porque hay actores, no sé si es el concepto de privilegio, pero actores que quieren hacer pesar su poder local. Y hay otros actores, que es importante su participación, que van a poner en cuestión esa distribución de los beneficios de la ciudad, en este caso. Por lo tanto, quienes guíen el desarrollo de ese plan estratégico tienen que tratar de tener la mejor de la capacidad para construir esos acuerdos. Esos acuerdos significan, se construyen ejes, como puede ser, el primer plan estratégico en Mar del Plata tuvo 4 ejes. Uno era el productivo, otro el urbanístico medioambiental, otro era el social y otro era el institucional. Sobre esos ejes se fueron construyendo acuerdos que después se traducía en acciones y en políticas, planes o políticas públicas. Yo fui el autor de la ordenanza que fue el antecedente de ese plan estratégico. Lamentablemente, ese plan estratégico creo que en un 50-60% no se instrumentó, y tenemos un segundo plan estratégico que también son lindos aportes intelectuales, pero las coyunturas políticas y el sistema político, que tiene que ser revisado en algún momento, en vez de... porque estos son acuerdos también entre partidos, no son solamente sectores sociales, sino hay sectores económicos y sectores políticos. Lamentablemente, la discontinuidad o la no fe de algunos sectores políticos hicieron que de determinadas administraciones creativas e impulsoras de este tipo de planes pasemos nuevamente a administraciones con una cultura conservadora de la administración.
Otro elemento importante de este abordaje estratégico es el abordaje interdisciplinario, es decir, sobre un objeto como puede ser la plaza pública, hay cuestiones urbanísticas, ambientales, de recreación, cuestiones económicas por la valoración que se gesta en el barrio, etc. Para Eduardo Rizzi, que mañana inclusive va a dar una charla en Miramar, la participación popular y representativa es fundamental para que, como decía recién, los sectores de mayor poder económico no hegemonicen. Y luego hay, como les comentaba, una serie de métodos y técnicas de participación que tienen como fin que la construcción de acuerdos y consensos no queden en una mera explicitación, sino que sea un producto sistémico y que no derive en una posibilidad de asambleísmo. Las virtudes que tiene el plan estratégico son: refuerzan las identidades locales, según cómo se use puede o no cambiar la realidad, según, bueno, acá hablamos de la necesidad de acuerdos intrapartidarios o extrapartidarios, ¿no? Las estrategias deben elaborarse desde abajo hacia arriba, esto es una condición más que interesante. La planificación debe enfrentar conflictos, como expresaba. Estos conflictos se expresan generalmente en la territorialidad y el malestar social exige construir soluciones reales. La planificación exige una visión integral. Este me parece muy interesante, porque no es una visión sesgada como tienen las gestiones tradicionales, sino que es un abordaje del todo. Y el éxito del plan depende de los acuerdos firmes y amplios. También es muy importante la voluntad de los dirigentes de crear esa participación. Otro elemento importante de un plan estratégico es que debe ser liderado por el Estado, por la dirigencia política. Y doy el mal ejemplo. Mar del Plata, la Comisión de Plan Estratégico, que se gestó desde hace 15 años, y que ya tiene 2 planes estratégicos, está liderado por las corporaciones económicas. Así que les puedo hablar de la improductividad de ello. Y además como generación de un poder paralelo, ¿no? Pero lamentablemente ni lo que fue acá localmente el intendente Katz ni Pulti lideraron esos planes estratégicos. Y la estrategia local, creo esto es lo más importante de un plan estratégico, es que Argentina está pasando por un momento de reconstrucción. Estos planes estratégicos de desarrollo de las ciudades se plantearon en tiempos del neoliberalismo. Y yo creo que hoy, en el marco de una gestión nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, peronista, es una oportunidad para que, después de un proceso de destrucción industrial, comercial, etcétera, etcétera, de nuestras ciudades y nuestro país, esto se convierte en una herramienta importantísima. Entonces yo creo, y esto a modo de propuesta, y hoy tenemos una linda noticia que la voy a decir, las administraciones nuestras tendrían que forjar en el mediano plazo la necesidad de construir un plan estratégico de desarrollo en sus localidades, lo cual sería una herramienta de gestión local, pero también para los poderes provinciales y nacionales. Fíjense que el último plan estratégico que hizo acá el intendente Pulti lo hacía para el BIT, no para otro nivel de Estado interesado para invertir, porque uno cree que tanto la provincia como la nación tienen que invertir en una hoja de ruta clara y que tenga un impacto de sustentabilidad de acuerdo a lo que hablábamos, ¿no? La buena noticia es que hoy en el Consejo Deliberante de Mar del Plata se ha decretado la conformación del Consejo Económico Social,
que vino peleando el compañero Daniel Rodríguez, y creo que es un elemento interesante en esta óptica de generar espacios de participación para la apuesta en un desarrollo, ¿no? Y que movilice a las fuerzas políticas y sociales en ese debate. Bueno, después otra herramienta que se usó mucho en Brasil y que permitió que el PT tenga durante 10 años la administración de Porto Alegre es el presupuesto participativo. Voy a tratar de ser cortito porque es muy interesante. En 1989 gana las elecciones en Porto Alegre, o ¿cómo se llama este compañero? Olívio Dutra, que perfecto, que después fue gobernador de Río Grande do Sul, pero lo interesante es que él planteaba la necesidad de su municipio democratizar las decisiones políticas, pero también impulsar, que era parte de su programa, la participación ciudadana y de los ciudadanos en la construcción de las decisiones públicas. ¿Por qué? Porque ellos sentían que había una gran indiferencia a las cuestiones políticas y al momento de tomar decisiones donde podían mejorar la vida de los habitantes de Porto Alegre, tenían problemas con los poderes de facto. Y es así que llegaron, el municipio estaba quebrado, había un peso, eso es interesante, inmediatamente instrumentaron un impuesto mobiliario y otro a los servicios, lo cual redundó en recuperar recursos. Y instrumentaron el mecanismo del presupuesto participativo desde el 89 hasta el año 2000, es decir, que le sirvió como herramienta de legitimación política en la construcción de las políticas que tenían un impacto especialmente en los sectores sociales que ellos representaban. La idea de presupuesto participativo, que fue parte del programa de este Frente Popular, fue enriquecido no solo por los dirigentes y técnicos y compañeros del PT, sino por los movimientos sociales, ONG, movimientos religiosos, etcétera, etcétera. No quiero ser detallista por ahí, porque si no nos vamos muy lejos, pero se habla de plenarios regionales, asambleas públicas 2 veces al año, donde Porto Alegre estaba dividido en 16 regiones, zonas. Uno de los temas que es importante señalar, disculpen, y que es importante para abordar el presupuesto participativo y luego la planificación comunitaria, es la descentralización municipal o una división política de nuestras ciudades en zonas que tengan una comunidad de elementos que los identifica, como puede ser el patrimonio cultural, lo educativo, lo deportivo, el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de, además de Porto Alegre, la capital federal en Argentina, Montevideo, Rosario. ¿Por qué digo la importancia de la descentralización municipal o la importancia de regionalizar nuestras ciudades? Porque facilita la Pablo, perdóname, participación. andá redondeando porque no nos va a quedar tiempo para las preguntas. Bueno, Están ansiosos. Bueno. Muy rápido, el presupuesto participativo se hace las asambleas, que son por regiones y temáticas, se van definiendo las prioridades, se generan los foros de delegados, son elegidos en las regiones,
Hay plenarios temáticos, pero esos son por los temas. Bueno, al final se van definiendo de acuerdo a 6 temas. El tema social, salud, educación, deporte, cultura, transporte, cuáles son las prioridades de las zonas, y eso, bueno, va a impactar en el presupuesto de la ciudad. Ellos, hay que ser sinceros, tenían una etapa de desarrollo del plan de inversiones, pero también este esquema institucional controlaba lo que se había definido el año anterior y que se estaba haciendo. Es decir, que el vecino tiene un doble rol ahí. Controla lo que habían definido el año anterior y dónde se había puesto la plata, y definían las nuevas prioridades. Y además, como criterio político de este gobierno que tuvo 10 años, se fijaba mucho en la inversión en los sectores más vulnerables. Y se priorizaba eso. Esa era la división política o ideológica, si querés, del gobierno, ¿no? Y el último, me parece que es una herramienta muy linda, muy, muy linda, que es la planificación comunitaria. La planificación comunitaria tuvo experiencia en Colombia y en Cuba. Fue gestada por noruegos. Los que lo idearon fueron noruegos. Para eso necesitamos, como bien decía, una división territorial donde son convocados los vecinos, a través de su conjunto de instituciones, a pensar en el corto, mediano y largo plazo su zona. Es decir, planifican la fortaleza sobre un diagnóstico que es compartido y contribuido por el Estado. Hay capacitadores en planificación, es decir, que los vecinos se politizan. Esa es una de las virtudes. Los vecinos comienzan a discutir las cuestiones que son cuestiones políticas. Si tengo asfalto, si tengo luminarias, si tengo derecho al hábitat, y además se convierten en controladores. No solo contribuyen en las soluciones, sino son controladores. Así que, bueno, ahí redondeo. Como decía, se trabaja en esta planificación en el esquema de fortalezas y debilidades del territorio y oportunidades y amenazas, que es un esquema muy utilizado en la planificación. Bueno, lo dejamos ahí porque ya intercambiamos algunas ideas y algo sobre el tema municipal en Argentina que bueno, a mi entender, las municipalidades en la provincia de Buenos Aires tienen es decir, con respecto al desarrollo, tienen elementos que son negativos, como es el atraso institucional. Otra de las cuestiones, las consecuencias de ese atraso institucional que han dejado a muchos de esos estados municipales sin herramientas para realmente tener una intervención más fuerte en su territorio. Y eso lo que impone es que tanto el oficialismo como por ahí si somos opositores, convocaron un gran acuerdo para el desarrollo sustentable de sus localidades. Creo que hoy hay una oportunidad interesante, que es un gobierno nacional y popular. Es decir, que no se construye desde la resistencia, que es importante tener un plan frente a una adversidad, sino que hay una oportunidad. Bueno, gracias chicos por acompañarme. Gracias, Pablo. Bueno, ahora viene lo rico, las preguntas. Muy buena tu exposición. Gracias. Y bueno, a ver, ¿quién es el que quiere preguntarle a Pablo de todo lo rico que ha expuesto? Ahí pregunta Leo. Leo tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Felicitarte, Pablo, y pedirte disculpas. Vos sabés que pensé que era las 20 horas, por eso entré tarde. Pedirte disculpas por haber entrado tarde. No, hacías hincapié, Pablo, en algo que me parece a mí muy, muy interesante. Y viendo que
según quién haga las mediciones, pero bueno, ronda aproximadamente un 70%, de alguna manera, el desinterés social por la política, ¿no? Algunos hablan del 85%, yo creo que es mucho. Creo que un 70% es acorde un poco a lo que uno ve en la calle y puede escuchar las distintas opiniones de la sociedad. Y me interesaba el tema de la descentralización. ¿Por qué? Porque esa es la real participación de la comunidad, es la real participación de la sociedad, trabajando en muchas ocasiones junto a la política. O sea, en definitiva, codo a codo con los políticos, en los pueblos o en las ciudades chicas, donde los concejales se cruzan 10 veces con cada vecino en una ciudad. Es muy importante que se pueda dar la participación comunitaria. Pero yo, y acá va la pregunta puntualmente, lo que veo es que lamentablemente no tenemos esa posibilidad de descentralizar como se debería descentralizar, como lo estabas explicando vos. Porque por momentos veo ese microclima de la política que va por un lado y la sociedad que va por otro, ¿no? Y lo digo con dolor, porque uno trabaja en política hace muchos años y lo palpa, lo siente, la gente te lo transmite. ¿Cómo se debería en realidad llevar adelante una descentralización donde codo a codo se pueda trabajar la sociedad y la política, poniéndose de acuerdo o no, pero al menos generar consensos, disensos, pero sí la posibilidad de poder generar una interacción entre la política y la sociedad? Te hago una pregunta que yo me la pregunto habitualmente y aprovechando esta hermosa exposición que has hecho, te puedo llevar la pregunta a vos. Gracias, Pablo. No, por favor, es una interesante pregunta, ¿no? En Porto Alegre, la primera convocatoria a discutir el presupuesto participativo fueron no más de 20.000 personas. Estamos hablando de una ciudad de millones, creo. No sé, pero debe andar por 2 o 3 millones, ¿no? Terminaron participando 200.000. Tampoco es lo óptimo sobre tantos millones, pero decir, opa, ¿viste? Es decir, por ahí no son militantes de un partido político X, pero sí militan un tema público y pelean por los derechos, que esa es nuestra identidad. El problema que tenemos nosotros, cultural, es que, y a veces, como vos decís, contribuido por algunos dirigentes o dirigentes, es de hacer la política un gueto, algo que está alejado de la gente. Yo te doy un ejemplo que a mí me dolió mucho, de una presidenta de un consejo deliberante, en una reunión, dijo que la política era la rosca. Y realmente nos miramos con muchos compañeras y compañeros, y esa es la derrota cultural. Porque el final de una construcción política es el acuerdo político, que puede ser rosca, es horrible el término. Pero primero hay una construcción política, y luego está la definición de candidaturas. Ahora, si nosotros reducimos la política a la definición de candidaturas, es la búsqueda por un trabajo, no es la voluntad de cambiar. Entonces, yo, justamente sobre la descentralización, y vos sos un dirigente político, creo que hay que empezar a hablarle a la sociedad sobre las virtudes de esas posibilidades. Porque estamos en una etapa que estamos reconstruyendo el desarrollo o la posibilidad de crecimiento en la sociedad. Y en localidades como puede ser Las Flores, Rauch, Tandil, todos, el hecho de poder descentralizar y definir los marcos donde se va a poner el acento para que haya un desarrollo comunitario, y el que va a ir a vivir ahí o que vive se va a sentir sujeto de la discusión del futuro. Acá lo que estamos discutiendo es el futuro, porque lo que nos robaron fue el futuro, ¿no? Parece una estupidez, pero no
estamos dependiendo siempre, que está muy bien, gracias al que tenemos a Alberto, pero nosotros, decía Perón, nosotros tenemos que ser los árbitros de nuestro destino. Entonces, esa definición tan rica nos impone que, bueno, vos, yo, nosotros, construyamos compromisos, multipliquemos compromisos. Y la mejor forma de discutir las cosas comunes, es decir, mirá, a mí me gustaría, te doy un ejemplo, ¿no? Pero lo hablaba el otro día con Víctor de Miramar, que la Universidad de Mar del Plata, como tiene el INTA en Balcarce, como tiene otras facultades, genera una facultad ahí. Bueno, sería piola que los habitantes de Miramar piensen en esa posibilidad, pues también parte de su desarrollo. Digo, ahí hay una oportunidad. Pero volviendo al tema de la descentralización, justamente se puede generar un debate entre los ciudadanos inmersos en una zona que a ellos los identifica, donde pueden proponer un sinnúmero de propuestas para que crezca socialmente la ciudad, porque vamos a ser sinceros, Leo, lo que nosotros estamos viendo de hace 4 años, o desde que lo sufrimos a Macri, es migración permanente y pueblos casi fantasmas. Entonces, hay que reindustrializar, hay que convocar a, no sé si el término es la epopeya, pero sí la epopeya de reconstruir nuestra nación, y los actores son los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, pero hay que darles las posibilidades. Y en esto los municipios tienen que pensarse en términos de este siglo, inclusive con los desafíos que nos está imponiendo, ¿no? Con el desastre climatológico, etc. Pero yo te doy un ejemplo, me hago muy extenso, pero un ejemplo. Yo vivo en Sierra de los Padres. Ustedes no saben cómo hace 2 o 3 meses ha aumentado el alquiler en esta zona. Esta es una localidad de Mar del Plata, o del distrito, que está a 20 kilómetros de la gran ciudad. Muchos trabajan en teletrabajo, o bueno, por esto de la pandemia, se han venido para esta zona, ¿no? Y seguramente algunos van a comprar, hay algunos que están edificando. Digo, en perspectiva de mejorar la economía, yo creo que hay posibilidad de crecimiento y desarrollo de las ciudades, pero hay que planificar. Hay que plantearle oportunidad a quien va a poner su vida ahí y su familia. Tiene la palabra el compañero Gustavo Funes. Bueno, gracias. Pablo realmente hizo una exposición muy buena acerca de un diagnóstico, y estoy en total acuerdo con el tema de la regionalización. Uno viene ya militando algunas ideas y conceptos que creo que están vertidos en Pablo, ¿no? O que fueron vertidos por Pablo. El tema de la regionalización, el tema de la participación ciudadana, los distintos mecanismos que tiene la participación ciudadana sin convertirse en una permanente asamblea como fue después de la crisis del 2001. Yo veo que acá tenemos dos, y voy a decir primeramente dos negativas para después sí incurrir en la positiva o ir hacia la positiva. Todo lo que me parece, Pablo, has expuesto muy bien y que comparto en ese tema de la regionalización y la participación, tiene dos impedimentos muy grandes para mí, a mi modo de ver. El primero, que la reforma de la Constitución del 94, ya sea la nacional y la provincial, nos sometió a una votación o a un estado eleccionario permanente. Ese estado eleccionario permanente hace que ninguna política se pueda desarrollar. Para mejor entendimiento, no se puede estar en un país cada 2 años votando.
No se puede, porque no se puede llevar a la planificación de nada. ¿Por qué? Lo vemos muy claramente por allí, no en nosotros, pero sí en aquellos que han gobernado y han subejecutado presupuestos para que cuando llega el momento de la elección, que solamente 365 días después de haber asumido, ahí ponen de nuevo, otra vez, y eso sí, de forma, como algunos dicen, populistas, ponen el dinero para ganar una elección. O sea, subejecutan primero y después ponen el resto del presupuesto que se guardaron para ganar elecciones. Nada más. No tienen ni la menor idea de querer un país en serio. Recuerdo que el presidente quería, una de las cosas que quería era ser presidente de un país en serio, un país vivible, ¿no es cierto? Y eso aspiramos todos. Eso aspiramos todos. Entonces, mientras se mantenga este permanente estado eleccionario, eso que vos decías, Pablo, recién, que desgraciadamente ven en la clase política la gente, el pueblo ve eso, la permanente rosca, eso existe. Y es lo que se ve, porque encima de todo ello no tenemos soluciones rápidas, soluciones urgentes. Esa es una de las cosas. La otra es la parte fundamental, la parte económica. Y después desarrollar, sí, objetivos. Pero en la parte económica, nosotros decimos ser así a nivel nacional un país federal, pero evidentemente somos un país económicamente centralista. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Durante los 90 el Fondo del Conurbano hizo que, y yo provengo del conurbano, hizo que se haya creado en el conurbano, y por el tema de cómo se eligen los representantes del pueblo en elecciones, se haya creado una cabeza muy grande, y entonces todos los dirigentes que pretenden ser gobierno van y establecen sus reales en alguna localidad o partido del conurbano. Lo hemos visto, lo tenemos. ¿Eso en desmedro de qué fue? En desmedro del interior de la provincia. Y entonces eso hay que también cambiarlo. Está bueno que el presidente mejor dicho, que la idea del movimiento nacional siga siendo, de alguna forma, la descentralización. Si mantenemos la descentralización como objetivo, cada uno de nosotros vamos a poder elegir, vivir, desarrollarnos, establecer con libertad y en paz el lugar donde deseamos vivir, donde queremos vivir. Y no, de repente, como pensamos hoy, ir a las grandes ciudades en los años más mozos de todos nosotros, tratar de tener esa cuestión, ya sea estudiantil de un título o económica de una cuestión económica que nos sustente, y después ir a la provincia. ¿Para qué? Para, bueno, trabajar más descansado cuando ya nuestras fuerzas no sean las mismas de los 20 años. Y eso no puede ser, porque así vemos partir a nuestros chicos. Compañero, si puede ir redondeando la pregunta. Sí, si voy a redondear. La pregunta, voy a redondear. Así entonces decía, en eso, para cerrar, nuestros chicos se van yendo del lugar a las grandes ciudades. Entonces, más que preguntas, yo el desafío que propone Pablo, y en eso, Pablo, a ver cómo lo podés discernir. El desafío es, con la venida de las redes sociales, ¿de qué forma articulás la participación, la vieja participación que teníamos nosotros de forma presencial, sobre todo en pandemia y demás, con las redes sociales para articular todos esos mecanismos que vos recién mencionabas muy bien de democracia semidirecta? Sí, dos cuestiones. Uno, no podemos obviar la historia. La derecha o el enemigo habla de los 70 años del peronismo y fueron todas dictaduras y no estuvo el peronismo. Entonces, este país tuvo interrupciones que no le permitieron evolucionar en un montón de cosas, en lo institucional, en lo productivo, etc.
y además el esquema de centralización que vos describís muy bien, es también fruto del modelo de la década de la generación del 80, es decir, lamentablemente no hubo posibilidad de cambiar a un esquema. Bueno, tenemos esa historia que nos pesó. El presidente ahora está planteando muy bien las alternativas, y inclusive Menfo Giardinelli está hablando de la posibilidad de los poderes conectarlos en distintos lugares, en distintas ciudades del país. Eso me interesa, es desconcentrar, eso no es descentralizar, eso es desconcentrar de un lugar que es la capital, que realmente vive el privilegio ahí. No viven los argentinos, viven el privilegio. Con respecto a la provincia, y yo creo al todo país, con el impacto de las tecnologías nos va a cambiar las vidas. Así como la revolución industrial cambió también, el campesinado salió y se fue a la ciudad en busca de progreso, etcétera, etcétera, y además por el impacto en las máquinas, yo creo que estas tecnologías bien apropiadas, pero con una visión estratégica de nuestro Estado, va a poder generar nuevos ámbitos o nuevos polos de desarrollo que necesitamos. Necesitamos desconcentrar el gran conurbano, desconcentrarlo, hay que generar oportunidades para que no solo en nuestra provincia, sino en todo el país, se generen condiciones para que emigren argentinas y argentinos a ciudades donde se les dé la mayor de las oportunidades, ¿no? Para las cuales tienen derecho. Pero bueno, esta es la puja. Esta es una puja política, cultural. Lo de los 2 años puede ser que tenés razón. Yo creo que, mirá, Estados Unidos tiene dos partidos políticos, pero ¿sabés dónde planifican los tipos estos? En el Pentágono. Y los tipos no se mueven mucho de ahí. Tienen un margen los dos partidos. Parece que algunos son más de derecha, ¿no? Pero lo planifican en el Pentágono. Increíble, pero planifican. Entonces, defendiendo un modelo económico, para nosotros siniestro, pero nosotros que somos la periferia, que somos países que hemos sido colonizados y hemos sufrido el imperialismo, si querés, nos cuesta mucho. Sí que nos cuesta. Nos cuesta mucho tener partidos que tengan por lo menos un plan de país en términos generales común. Macri le dijo a Alberto que se mueran los que se tienen que morir. Yo creo que para mí no es digno de vivir en este país esa persona, pero bueno, vive en este país. Así que espero habértelo respondido, campeón. Bueno, tiene la palabra el compañero Víctor Peralta. No, ahora me voy a casa, yo no, a este no. Ese de días, Miramar, Pablo. no. Mirá que Miramar te copó la... Tenemos a Claudia... Son los leales ahí. Tenemos a Claudia Miramar, Walter. Ojito con Miramar, ¿eh? Ojito bien, con Miramar. compañera, divina. Bueno. Ojito. Hola, Víctor. ¿Cómo te va, Claudia? No, yo, de acuerdo a lo que hablaste, bueno, hablamos siempre, ¿no? Una pequeña reflexión, sobre todo con el compañero que decía que estamos en un estado eleccionario permanente. Yo creo que el punto es cómo los partidos políticos, en que incluyo a mi partido político también, algo que hablamos mucho con Pablo, cómo los partidos políticos también excluyen de la discusión política a los ciudadanos, a sus afiliados. ¿Sí? Tenemos los partidos políticos que se cierran y se abren solamente para las elecciones. Tenemos un sistema que está excluyendo constantemente. Cuando hablaban de los medios de comunicación te excluyen de la discusión, del feedback, del ida y vuelta. Solamente el discurso viene en una sola dirección,
a veces discursos totalmente inverosímiles, pero que surten efecto en la gente porque no tienen vuelta, no tienen respuesta. Y los partidos políticos también entran en esa lógica de excluir de la discusión, ¿sí?, de la discusión a los ciudadanos. Y esa es una parte que no estamos aprovechando. Cuando tuvimos un gobierno nacional y popular que le dio mucho impulso a las cooperativas y a las organizaciones sociales, faltó la parte pedagógica que lleve a muchos, que nos lleve a muchos a entender de qué se trataba la propuesta de un proyecto nacional y popular. Entonces tuvimos un montón de gente que trabajaba en las cooperativas que terminó votando a la Macri. O sea, ahí hay un no entendimiento de cuál es la visión del cooperativismo en un gobierno nacional popular que en un gobierno liberal. Y también caemos un poquito los políticos que están en funciones en convertirse rápidamente en burócratas. Entonces, hablo en particular de General Alvarado, siempre estamos en planes estratégicos que los hacen gente que tendrá muchos preparación académica, pero por lo general toman la opinión de los habitantes de General Alvarado como no vinculante. Entonces, esos proyectos o esos planes estratégicos, el destino que pueden llegar a tener, más que seguro, es de un cajón, y mientras tanto te siguen vendiendo la idea de que la ciudad tiene que tener una identidad, pero una identidad que te lleva a la trampa de que nunca se va a querer cambiar o movilizar. Y creo que esa discusión de cómo cambiar, cómo hacer los planeamientos estratégicos, cómo cambiar los perfiles productivos de las ciudades pequeñas como las nuestras, la tenemos que dar en las discusiones con los partidos políticos abiertos, sea el que quiera, sea el PRO, el que quiera, pero que la gente pueda ir a discutir ahí. Me parece que eso es fundamental y es algo que siempre hablamos con Pablo, de ese estilo de partido cerrado. Con eso los dejo. Yo coincido con vos que es un problema de años, ¿no?, cultural y de prejuicio, porque los partidos ya dejaron de ser nada más herramientas, tienen que ser escuelas. Y también en la ley, la nueva ley que hizo Néstor, la capacitación es obligatoria. Ahora, esa es una lucha conceptual, ideológica, doctrinaria. Hay gente que cree que es una herramienta electoral y se terminó. No hay lugar para la pedagogía. Todavía no entienden que en la ley de partidos políticos hay una exigencia que es la capacitación. Pero, como vos bien decís, la política es reemplazada por los medios de comunicación. Y ahí estamos jodidos. Ahí estamos jodidos, como bien decía Leo, hay un 70 o más que desprecia de la actividad política porque nosotros ayudamos a no hacer lo que tendríamos que hacer, la pedagogía política, y además hay otros que dejan, les encanta ir a todos los medios de comunicación a dar clase de no sé qué, medios de comunicación que nos putean además, ¿viste? Y además esos periodistas bajan línea permanentemente, despreciando la política. Entonces es un combo que me parece que el Frente de Todos tendría que tener como agenda de debate. Por eso yo digo, no solo la participación en los partidos políticos en el primer grado, sino el mismo Frente de Todos. El Frente de Todos no terminó de cerrar su programa de gobierno. No lo terminó de cerrar. Y igual ganamos y bárbaro. Y hay que sostener la unidad porque hay que ganar por mucho. Porque en Argentina tenemos una contradicción de fondo con la oposición. No es una contradicción
como puede ser en algún momento el peronismo, el radicalismo, que se convivía algo. No, no, el radicalismo ha sido cooptado totalmente por las corporaciones y tiene un modelo para este país de 15 millones de argentinos, basta. Ahora, hacer un plan participativo en una ciudad, yo creo que con alta participación popular o ciudadana es muy importante. Esta es la Constitución de Bolivia, de Venezuela. A cada venezolano, cuando hicieron esto, de una constituyente, salió esta Constitución. Le llegó a cada venezolano a su casa esta Constitución. Yo no estaba, me la trajeron de regalo, no estaba en Venezuela, pero un amigo me la trajo de regalo. Digo, parece una pavada, pero es una cuestión hasta didáctica. Mirá, esa es la ley madre. ¿Entendés? Bueno, yo creo que con un plan de desarrollo, tanto en cualquier nivel de Estado, nosotros tendríamos que ser conocedores de ese plan. Conocedores y sujetos. Entonces, porque sabemos cuál es el futuro. Lo que le decía Leo. ¿Cuál es el futuro en la provincia de Buenos Aires? Un poco respondiendo a Gustavo. Está bien la coyuntura y hay que aplaudir a los compañeros que están haciendo una gestión entre Alberto, Cristina, Axel y todo, porque la pandemia es una guerra con gente invisible. Ahora, a mí me gustaría discutir el futuro. A mí me gustaría, como sectores nacionales, populares, empecemos por casa. ¿Qué es lo que queremos? Porque además, la actividad política no es solamente la oferta de un chico lindo o una chica linda. Es la oferta de un proyecto. Y el proyecto sustenta un discurso. Y cuando no hay discurso, es lo mismo que una caja de chicles. Y eso a mí me da miedo. Es decir, nosotros estamos a días de empezar un año electoral. Y a mí me gustaría que al Frente de Todos en marzo tenga ya el proyecto discutido por todos. Y no tener miedo. Porque, digo, a veces yo me enojo, y lo saben algunos compañeros, porque Alberto dijo, no discutamos la reforma constitucional. Yo creo que hay que discutir todo en política. Y yo ahora a Alberto lo veo más decidido, ir a fondo un montón de temas. Así que me parece que así es la política, ¿viste? Tenemos que vender el futuro. Ahora, si nos convertimos en meramente marketing, bueno, venga, volvé Durán Barba, y esta es la política. Entonces es una definición, ¿no? Nada más. Pablo, me toca a mí hacerte la pregunta. Vos sabés que yo no tengo ninguna respuesta. La respuesta la tienen los otros. Yo tengo nada más que preguntas. Pero la reflexión que trajiste vos, maravilloso, Gustavo, Leo, Víctor, yo me pregunto, nosotros somos historia viviente. Y Perón tomó un país corrupto. Y también Néstor tomó un país corrupto. Y tomó una frase de Perón que decía, hay que salir a militar. No importa de qué lugar, pero hay que salir a militar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerte esta pregunta, Pablo querido? Mi pregunta pasa por este lugar. Vos hablaste de algo que es maravilloso, que es la, digamos, estratégicamente, ¿cómo podemos mirar el futuro? Los 6 principios de la ecología, ¿no es cierto? Para lograr un encuentro de todos los argentinos con un proyecto donde podamos militar todos, podamos participar y que tenga que ver con las zonas. A mí lo que me interesa fundamentalmente es la quinta, ¿verdad? Porque vivimos en la quinta. Y si yo tomo el principio que hizo la Organización Mundial la Fundación de Organización Mundial de Naciones Unidas, junto con la Organización de Turismo, Trade for Alliance, sostiene que uno de los principios es lo territorial. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en lo territorial? Y acá te voy a poner un gran compromiso, en un proyecto
para este nuevo encuentro que va a ser las elecciones que vienen el año que viene. Sí, vos planteás desde el punto de vista medioambiental en la zona Es o que en es esta lo zona. sustentable, o sea, todo Sí, lo la que sea ecología sustentabilidad, se sí, basa en sí, 6 principios. medioambiental. El principio fundamental es la sabiduría de la ecología. No, no, El segundo, se hacen proyectos en base a esto. Segundo, la justicia social. No puede haber nada que sea sustentable si no hay justicia social. Sí, 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 totalmente. Estos son los principios que se establecieron en el 2002 por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de Turismo y por Ray for Alliance. El tercer principio que habla es de la diversidad, ¿no es cierto? El cuarto principio, en un territorio, es lo que sostenía Perón para luego abarcar y llegar a ser mundial. Pero primero tenemos que saber qué pasa en ese territorio, que vos lo explicaste cuando hablaste de estrategia y de sustentable, lo estabas explicando perfectamente. ¿Qué pasa en este territorio de la Quinta? ¿Cuál es el principio que tendríamos que usar nosotros ahora para empezar a unirnos más? Sí, yo en principio me ato a lo que decía Perón. No, evita. O es revolucionario o no es nada. Entonces, lo que vos decís, las secciones electorales las hicieron latifundistas o el establishment de la década del 30 del siglo pasado. Es una división hecha a propósito para justamente representar los intereses de esa zona. Por ahí Tandil no tiene nada que ver con Mar del Plata, es parte de la cuenca del Salado. Nosotros somos en la zona costa, por ejemplo. Tenemos diferencias productivas. Kicillof habló de generar, tiene un proyecto de nueva regionalización de la provincia, porque yo creo que la política tiene que representar unidades productivas, culturales, sociales, medioambientales comunes. La política tiene que ser la expresión de ello. Ahora, la quinta sección nos une a Mar del Plata con San Cayetano o Pila, y por ahí hay cuestiones productivas que no tienen nada que ver. Es decir, hay que repensar la provincia de Buenos Aires. Hay una agenda que es la Agenda 2030, que la maneja Victoria Paz, algo así. Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz, que están haciendo convenios con los municipios. Yo, Leo, te voy a mandar el proyecto de ordenanza, convenio, y porque, bueno, vienen con todo un bagaje de insumos de Naciones Unidas para ponerlo a disposición de las ciudades, sobre todo estas cuestiones del desarrollo sustentable. Así que, bueno, hace una semana, 2 semanas me lo ofrecieron, y bueno, es interesante porque no sé si hay recursos, pero hay insumos de formación, etcétera. Así que yo creo que hay que poner, la verdad, Víctor, me parece que hay que poner patas todo para arriba. Es decir, uno frente a un sistema dice, ¿sirve o no sirve? ¿Este sistema sirve? No, no sirve. Bueno, entonces hay que cambiarlo en los marcos de la constitucionalidad, etcétera, etcétera. El problema que tenemos, el problema político en Argentina, es que tenemos una oposición muy embromada. Ojalá tuvieran una propuesta superadora de lo nuestro, pero no. Fíjate vos, en pandemia la propuesta era primero que salgan todos, después te dicen se contagian por culpa de ustedes. Tenemos un problema político muy grave. Ahora, creo que sí hay que ponerse a pensar instrumentos. Digo, estas elecciones que vienen son fundamentales. Son fundamentales. Tenemos que ganar por mucho. Así tenemos el hándicap para plantear los temas de fondo.
¿Entendés? Es decir, ¿cómo puede ser que un gobernador que tiene el 52% de los votos tenga una de las cámaras minoría? Esa democracia es lo que dice Duverger, no representa la realidad. Es una mentira esa democracia. Nosotros en la reforma de 1994, si bien no era tema habilitado, proponíamos la unicamerabilidad y aumentar el número de legisladores. Eso imponía además una nueva regionalización de la provincia que tenga que ver con ello, ¿no? Con todos los datos que son propios de zonas. Acá estamos mezclando zonas por un capricho del establishment, los conservadores de la década del 30 del siglo pasado. Mirá si no hay atraso. Así que, pero sumado al atraso ese, democrático del sistema político, tenemos el atraso de unos tarados mentales que tenemos de opositores realmente que construyen la posibilidad de tener acuerdos, me parece, intergeneracionales. Ese es el tema. Acá hay que pensar en las generaciones que vienen. Tiene la palabra el compañero Gustavo Vélez. Hola a todos, hola Pablo. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, querido? Te felicito. Bien, bien, gusto verte. Llegué tarde porque creí que era a las 20, pero muy interesante. Y los ejemplos, a mí me gusta cuando se dan las charlas y se dan ejemplos de cada lugar y concretos, ¿no? En relación a lo que vos nombrabas hace 2 minutos, la Agenda 2030, yo trabajo en la Dirección de Gestión Ambiental, ¿no? Desde hace 30 años, 28 años. Y tuvimos la posibilidad de hacer la ordenanza el año pasado, donde el partido de General Pueyrredón adhería a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La hicimos nosotros y la propusimos al Consejo y fue votada a favor. Por lo tanto, Mar del Plata y General Pueyrredón ya adhieren a la Agenda 2030. Eso está bueno porque plantea una hoja de ruta, como decías vos, muy, muy evidente. Y el objetivo 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles, que son más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pero todo esto no se puede, que está lindo en los papeles, hay que trabajarlo. Y para trabajarlo, lo primero que hay que hacer son los acuerdos, que es lo que vos decías. La gobernadora de Vidal firmó el acuerdo de adhesión de la provincia de Buenos Aires el año pasado, por lo tanto la provincia de Buenos Aires ya está adherida. Esto es más allá de los partidos políticos, ¿no? Porque lo está haciendo todo el mundo, con sus pros y sus contras, con los distintos... Pero es una buena hoja de ruta para tener en cuenta. Yo hice los 4 cursos de aplicación y localización de los ODS, que es de políticas sociales. En estos momentos sí está Victoria Tolosa Paz, que está número 1, pero quien lleva todo adelante es el doctor Quiroga, que nosotros tenemos un vínculo de La Plata. Sí, es bastante interesante y el Consejo nos nombró a nosotros como Departamento de Educación Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental para capacitar a los concejales, al legislativo y al ejecutivo. Por lo tanto, estaría bueno dedicarle un tiempo... Bueno, el armado de los equipos de gestión de parte está basado en la Agenda 2030 y lo vimos nosotros la vez pasada, ya empezamos a trabajarlo. Pero las Smart City, las ciudades sostenibles y todo eso es en todo el mundo que se está dando esta revolución, ¿no? La movilidad sostenible y todo esto que trae aparejado cambios, pero si no hay acuerdos, no se puede llevar adelante. Y si no hay participación tampoco. Corto acá y... Gracias, Gustavo. Sí, no, Gustavo, ¿y te da para dar una charla? Porque me interesaría mucho, qué sé yo. Sí, yo se lo había propuesto a los chicos, que en cualquier momento podemos... Gustavo, te quiero explicar algo y quiero explicar a Pablo algo que es importante. Nosotros somos de la Fundación Ecologista Verde. Nuestro director
es el consultor mundial. No solo Argentina consulta cuando nosotros trajimos el Short Travel, sino la agencia 2030 fue consultada, juntamente Quiroga y todo lo demás, le consultan a nosotros. Entonces, es muy interesante hablarlo, pero tiene que conocer las personas fundamentalmente cómo se hace un programa, en qué está basado, en los 6 principios que hizo la Organización Mundial de Turismo en el 2004, fue reformado en el 2006 en Brasil, donde estuvo, digamos, Juan Manuel Velasco. O sea, nosotros somos consultores en Rusia, Francia, Estados Unidos, Argentina. O sea, la Fundación Ecologista Verde nos consulta. Y ahora a mí me causa gracia que Gustavo se exprese como una de las personas que dice vamos a consultar la 2030, cuando fundamentalmente nace desde el principio de la Organización Mundial de Turismo, ¿verdad? En la cual el principal, digamos, asesor es nuestro licenciado Juan Manuel Velasco. Todo esto hay que hacerlo con proyectos. Y los proyectos se hacen, uno de los principios es tratar de tomar el capital e invertir. No se puede hacer ecología si previamente no se toma un proyecto que tenga que ver con capitales que estén dispuestos a adaptarse a esos medios. Lo que explica Gustavo es bien cierto. Desde el punto de vista político podemos hacer algo. Nosotros hicimos un proyecto que dio mucho resultado y que lo pueden encontrar ahora en la zona que pertenece a Pinamar, donde nosotros hicimos el proyecto. Presentamos un proyecto también en Mar del Plata a través de una persona que digamos, en su momento lo pudo esgrimir a través nuestro, pero tuvo muchísimas dificultades. De la misma dificultad que me tuve a mí cuando nosotros salimos hace 4 meses, y si sos testigo vos, es testigo León Weiss, que salimos a explicar lo que era el sello Safe Travel, y acá, en Mar del Plata, con lo que dice Gustavo me puso loco, porque en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires ni siquiera me presentaron, cuando le dijimos cómo teníamos que hacer los protocolos, ni siquiera sabía lo que era el Safe Travel. Y hablamos con la secretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, hablamos con ¿cómo se llama? Con Entur, y ni siquiera lo llevaron el apunte, por eso que vos explicabas, porque todo esto está manejado por capitales que, digamos, manejan toda la parte de turismo y manejan toda la parte de la ecología en Mar del Plata. Y lo que presentó esta señora que, como todas las cosas que hizo hace mal, Vidal, es un rejunte de ideas, que yo se lo puedo discutir a Gustavo, que no tienen ningún fundamento en el mundo. Porque, no, pero a ver, perdón, discúlpame. Yo no te dije Vidal por decirte Vidal. No, pero la que presentó fue Vidal, pero basado en... No. Todos los gobernadores adhirieron a la Agenda 2030 de la Argentina. No, eso sí, vos la podés adherir, pero lo que presentó esta señora fue, yo te lo puedo traer, lo que se presentó en el gobierno de esta señora no tiene ningún fundamento de nada. Es la Agenda 2030, Víctor Hugo. No, la 2030, a ver, la 2030 es un proyecto que surgió a través de una integración de gente que ama el turismo y que está 121 presidentes. El Papa, hay un montón de gente que estuvieron ahí. Pero eso no es técnico, o sea, es técnico, pero no totalmente técnico. Lo compartimos a la 2030, yo la comparto. Pero lo que más importante es ir a los hechos. ¿Cómo presentar un proyecto? Yo digo, a ver, presentame un proyecto. Esto es lo importante. Y para eso hay que manejar. Bueno. Gustavo, Pablo, vos. Bueno. Gustavo, gracias, Víctor. Hay que meterse en el tema del 2030 y darle manija en todas las localidades.
Así Con que respecto espero que a la financiación, se está financiando por PNUD y mirá por vos. Banco Mundial. Hoy Mar del Plata recibió, el EMSUR recibió más de 15 millones de dólares para trabajar en las reservas. Eso viene por Banco Mundial. Y tiene que ver con la Agenda 2030. Por eso digo que yo te hablo desde adentro y es bastante dinero como para mejorar las reservas. Laguna de los Padres y todo eso. Bueno, 15 nada, millones. Che, Gustavo, impresionante. Sí, es mucho dinero, sí. Mucho dinero. Mirá vos. Chicos, bueno, nada, gracias por todo. Muy lindo y nada, Víctor, nos vemos la semana que viene. Pablo, realmente brillante estuviste en tu exposición. Gracias. La verdad que un gusto, es uno de los temas que tenemos que canalizar y tratarlo mucho, fundamentalmente en este espacio, y creo que es uno de los temas del futuro. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y A vos y a todos. esperemos poderla repetir pronto. Este año ya no Seguro. creo, pero que el año que viene, que va a ser un año muy movido, vamos a tener que avanzar con todas estas cosas. Gracias. Seguro. Compañero, una consulta. Sí. Una consulta cortita. Disculpe. Sí, Walter. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, porque en la introducción y en la charla hizo un pequeño comentario. Mañana nosotros realizamos una charla con el tema de hábitat por la ley de acceso justo al hábitat. Ahí algo dijo Pablo sobre Eduardo Rece, que es un grosso, digamos. Lo conseguimos después de un tiempito, así que los invitamos a todos para que mañana, después subo si te parece, Víctor, Rubén, yo lo subo después al grupo para que nos pueda acompañar. Y bueno, como siempre saludar a todos. Gracias por la invitación. Como siempre, saludar a todos los compañeros, bueno, con Pablo, que siempre nos conocemos allá de los 90, cuando andábamos en la juventud del Frente Grande, Frepaso. Así que... Éramos tan jóvenes. Estamos tan jóvenes. Rubén también se debe acordar. Un gran saludo, compañeros. Gracias. Gracias, Walter. Nos vemos, compañeros. Nos vemos. Gracias, Pablo. Chao, chao.